Si eres fanático del rey de los deportes, ven y practícalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas, atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras del Mercado Sucre. Reservaciones 09 87 12 83 71 2241 378. Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 09 83 34 52 92 09 84 81 65 83. Azogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor. Baby, bar-restaurante, con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar. Además, alta gama de licores importados y nacionales, servicio de coctelería y cafetería. Y nuestra especialidad, el famoso Satanás. Ven y disfruta con tus amigos en Baby Bar Restaurant. Visítanos en Azogues, Avenida Hermano Miguel y Miguel de Santiago esquina. Detrás de Supermercados Aquí. Celular 09 87 90 94 27. Zona Informática. Reparaciones, accesorios y suministros. Ofrecemos computadoras portátiles y de escritorio en las mejores marcas y precios. Además, discos duros, memorias RAM, memorias USB, audífonos y todas las partes y accesorios para tu computadora. Amplio inventario de impresoras, fotocopiadoras y suministros para todas las marcas. Solucionamos todo tipo de problemas en nuestro taller de reparación y mantenimiento de computadoras. No busques más. Tenemos la solución para tus equipos. Más de 20 años respaldan nuestro liderazgo en productos y servicios informáticos en Azogues. Visítenos en la calle Rivera 307 y Sucre. Teléfono 2243-269. Celular 09 87 23 70 58. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar quiero agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de Supermercados aquí en Azogues. A Nexotel, negocios y soluciones de telecomunicaciones, ofrece lo mejor del internet de alta velocidad, sin interferencias, sin cortes, para que ustedes puedan disfrutar de las ventajas del internet. Osvaldo Cumbe, estudio fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía. A la cancha sintética Planeta Fútbol, que está ubicado en la calle César Izquierdo, atrás del Mercado Sucre. Y a Zona Informática, que ofrece lo mejor en tecnología para su computador, los mejores accesorios, suministros, además de reparaciones de equipos de cómputo que ustedes requieran. Pueden acercarse a Zona Informática. En la franja les dejamos la dirección y los contactos para que puedan ustedes hacer uso de los servicios que brinda Zona Informática. Sin más, quiero agradecer por la participación y por aceptar la entrevista a la abogada ya, Abigail Heras. Abigail, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gustosa de compartir estos espacios y igual con las personas que sean seguidoras del programa, un saludo muy cálido y fraterno. Bien, Abigail, lo que conversábamos antes de iniciar esta entrevista es que poca gente de aquí de Azogues sabían que usted era azogueña, con raíces también del Cantón Cañar, y que el caso que fue mediático hace
aproximadamente ya 8 años. De los 10 del Uluncoto nosotros, o sea, solamente sabíamos lo de la prensa nacional, pero no sabíamos que una sogueña estaba ahí. Claro, bueno, el problema es porque los medios de comunicación, primero porque el caso en un inicio no fue bastante difundido. Recuerden ustedes que en ese entonces, en el 2012, vivíamos bajo un régimen en el cual la libertad de expresión estaba bastante coartada y sobre todo los medios de comunicación, al menos eran, digamos, bastante restringida la información que se enviaba, y todo esto porque el gobierno de alguna manera incidía, ¿no? Y tenía políticas muy fuertes, expidió la ley de comunicación y demás, que prácticamente fue una ley mordaza para los medios de comunicación. Bueno, ese tiempo todavía no estaba vigente. Fue en lo posterior, pero ya empezaban a verse censuras. Las censuras, y específicamente en nuestro caso, digamos que estuvo de manera oculta al principio. Como yo vivo en la ciudad de Cuenca, entonces cuando ya empezó a hacerse de manera un poco más conocido el caso, claro, ahí me identificaron como cuencana por el hecho de estar viviendo allá en Cuenca bastante tiempo, pero yo soy azogueña de nacimiento. Y de hecho mi familia es de Cañar, mi padre es también de aquí de Azogues. Bien, ¿y a qué edad se fue a Cuenca usted? Bueno, mi padre, su profesión es de militar, actualmente retirado. Retirado, sí, jubilado. En inicios a él le mandaron a Manabí de pase y nosotros íbamos con él. Entonces prácticamente mi infancia la viví allá en Puerto Viejo, luego le mandaron de pase a Cuenca, ahí ya inicié ya mis estudios de primaria, secundaria y finalmente universitaria. Allá, o sea, Azogues poco para usted, o sea, vivió poco aquí, sí, pero su familia es más de aquí. Mi edad así muy temprana. Pero su familia es de aquí. Mi familia toda es la de familia. acá. Sí, efectivamente. ¿Y usted venía a Azogues, viene a Azogues con frecuencia? De hecho, siempre veníamos a Azogues todos los fines de semana, porque como tengo a mis familiares acá, mi tía que vive más abajo de la iglesia de San Francisco, entonces pasábamos con mis primos adolescentes y bueno, en edades 11, 12 años, pasábamos prácticamente todos los fines de semana veníamos acá a la ciudad de Azogues. ¿Y usted nunca aclaró cuando el caso se hizo mediático que es de Azogues? O... Sí, siempre decía que era de Azogues, porque sino que prácticamente lo que importaba, digamos, del caso o que lo que los medios transmitían era más el tema ya de fondo, ¿no? Porque estábamos la violación de derechos humanos y demás, pero nunca ahondaron ya en esos temas de ver de dónde provienes ni nada, solamente en razón de lo que viví en Cuenca y prácticamente allá realicé mis estudios y asimismo mi activismo, mi vinculación con las organizaciones sociales han sido allá. Bien, Abigail, ya en este tema del activismo, de las luchas sociales, ¿cómo inicia? O sea, ¿desde qué edad usted dice hay que levantar la voz? Bueno, yo tengo como antecedente que mis hermanos fueron de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Ellos fueron dirigentes estudiantiles. ¿También azogueños? Son de Cañar ellos. Son de Cañar. Sí, mis dos hermanos mayores, Álvaro y Juan. Y bueno, ellos eran dirigentes estudiantiles y en un momento dado recuerdo que salían a protestar por el tema del alza de pasajes. Entonces yo apenas estaba en primer curso, era todavía una guagua. Guambra. Sí, guambra. Y recuerdo que salimos a una protesta. Entonces, ¿pero ellos le van llevando a usted? Sí, o sea, en realidad todo el colegio salió el Febres Cordero, salió el Octavio Cordero. ¿Usted en qué colegio estudió? Yo estaba en el Octavio Cordero, que era mixto, igual con mis hermanos. Entonces fue la primera vez que yo, digamos, participé de una protesta estudiantil y evidentemente antes, en aquellos tiempos también, digamos que las protestas eran bastante fuertes también. Más bien eso ha ido de manera paulatina aminorándose.
pero fue, digamos, la primera experiencia que tuve, y sobre todo el tema de vincularse, ¿no?, con la defensa de un derecho que en ese entonces era por el alza de pasajes, y que evidentemente eso llevaba a todos los estudiantes que prácticamente pagábamos un pasaje a diario para llegar a nuestras unidades educativas. Entonces, desde ahí empezó mi vida, digamos, ya de manera organizada. ¿Y en la escuela también era así un poquito revolucionaria, revoltosa o no? Bueno, no, en realidad no. Más bien en el colegio, a partir de esa experiencia, es como que ya me despertó algo en mí, entonces... Encendieron la chispa. Sí, claro que ya en casa sí era un poquito rebelde, teniendo en cuenta que mi padre era militar. Ajá. Entonces, o sea, vivían así. Claro, él nos tenía a la raya nos tenía. Entonces había situaciones de las cuales yo no concordaba con él, entonces, y yo le reclamaba y le decía. O sea, por ejemplo, ¿qué no le gustaba a usted? Por ejemplo, a veces de pronto venía de mal carácter, yo qué sé, de allá, porque alguna situación se presentó y de pronto se agarraba así con nosotros, y cualquier cosita que ya, travesuras pues de niños, entonces ya nos retaba, nos hablaba. Y yo le decía que no, pues que él tiene que salir de ese mundo de ella del ejército y que está llegando a la casa. Entonces que nos tiene que tratar así, no como conscriptos, sino como sus hijos. Entonces ahí se armaba él. Claro, entonces siempre ha sido ese, digamos, mi manera de ser. Y ya después, como le digo, en el colegio que tuve así como estas experiencias ya de vinculación de manera más organizada y por reivindicaciones propias estudiantiles. Y bueno, desde ahí empezó en el colegio. Yo estuve en el colegio Ciudad de Cuenca, que era un colegio femenino, y de alguna u otra manera ahí también se dieron algunas situaciones que nos llevó a organizarnos como estudiantes, a reclamar y cosas así. Bien, pero sus papás, ¿qué decían viéndole que salía guaguita a los paros? Bueno, ellos realidad no se enteraban. Ellos no se enteraban. Es que imagínense, todavía era guambrita, pues no. Claro, y 12, 13 años. Al menos mis padres eran, digamos, bastante restrictivos en el tema de, por ejemplo, salir hasta altas horas de la noche. Teníamos horarios y era, como le digo, éramos así muy disciplinados. Yo recuerdo que mi papi siempre nos ponía de tarea a leer así, digamos, unas páginas del periódico. Eso era, pero siempre. O sea, era la obligación. Sí, era la obligación de estar informados, de estar enterados. Pero y luego ¿bajo qué línea? Llegaba y nos pedía resumen, o sea, de estar, por un lado, para un poco el tema de la práctica de la lectura, y por el otro también supongo que la intención era esa, ¿no?, de estar informados, o de al menos inculcarnos desde pequeño eso, de estar involucrados en lo que está sucediendo. ¿Desde qué edad les hacía esto? Pues es desde que yo tengo uso de... Desde que aprendió a leer prácticamente. Prácticamente, sí. ¿Y le gustaba a usted ese hábito o lo hacía ya a regañadientes? O sea, claro, como era una orden del papá, entonces uno como que no le era tan agradable, al menos para unos niños que preferían estar jugando con sus amigos a estar de pronto leyendo así en letras de tamaño 9, así el periódico. Entonces, claro, pero ya después se hizo, digamos, un hábito, sí. Y la misma práctica me volví a topar en la universidad con el doctor Carlos Castro, que él también decía a sus estudiantes, y de hecho siempre nos tomaba una noticia diaria, sí. De lo que sea. De lo que sea, pero nos decía que está hoy día y siempre era, claro, un diario de allá de circulación de la ciudad. Entonces, como él ya leía, ya sabía, pues nos decía que está. Si uno se inventaba de noticia, yo qué sé, de ayer, entonces él ya sabía muy bien que no era eso. Bien, pero, o sea, ¿cómo tiene esta actitud rebelde usted en este régimen de su papá? O sea, ¿fue más por
por llevarle, digamos, de buena manera la contra a su papá o cómo nació esto? No, sino que luego ya con esta vinculación en las organizaciones sí, estudiantiles, realizábamos reuniones, debatíamos sobre la realidad política del país y claro, entonces ahí uno empezó a darse en cuenta de que el Estado como tal necesita todo un aparataje para funcionar. Y para proteger este aparataje, para eso están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Entonces, cada uno, digamos, bajo sus competencias. Entonces, los unos encargados de la seguridad interna, los otros encargados de la seguridad externa. Entonces, ahí en las organizaciones nos explicaban de qué manera les forman, ¿no? Con una disciplina totalmente jerarquizada, vertical, y en donde no es fácil decir las cosas como son, ¿no? Porque hay un superior y las órdenes del superior, a pesar de que sean de pronto equivocadas o injustas, tienen que cumplirse. Entonces todo eso yo iba absorbiendo acá y yo veía de pronto en el comportamiento de mi papi y claro, yo decía, no es él, es como a él le forman ahí dentro de la institución. Entonces eso un poco me ayudó a mirar y a discernir, ¿no? Bien, y ya en las protestas sociales, ¿sus hermanos le cubrían a usted? En realidad no, porque ellos... o sea, ellos le invitaban y vos verás qué haces. No, yo me acuerdo que yo era así, que súper pequeñitas y siempre así delgada. Entonces me acuerdo que la primera vez que salimos, mi hermano, como él era el dirigente, entonces no podía estar cuidándome a mí. Le rogó a un amigo y le dijo, dame cuidando a mi hermana, no te despegues de ella, no la descuides y yo voy a estar ahí adelante. Entonces, ¿y usted claro, cuánto tiempo se le hizo descuidar? No, y de ahí yo estaba o sea, yo súper obediente, o sea, no, era la primera vez, además, no sabía qué era lo que iba a pasar cuando ya de pronto ya los policías empezaron a reprimir, a lanzar gas, y mire que yo era una estudiante de primer curso, y claro, fue la primera vez que aspiré un gas lacrimógeno. ¿Y le gustó ya? Y yo creo que me gustó. Sí, en realidad, y fue así, ¿no? Que uno empezó como a vincularse. Pero mis hermanos, en realidad, ellos no... Si bien el segundo, somos 5 hermanos, el segundo de mis hermanos, él fue dirigente sindical en la llantera. Entonces, digamos que somos más o menos por ahí con él. De ahí, a lo contrario, mis hermanos, el mayor sí fue dirigente estudiantil, pero ya llegó una etapa en la que ya no se desvinculó. Sí, en cambio yo al menos continué siempre de manera organizada y mucho más vinculada. ¿Y cómo se vinculaba más precisamente a este mundo de la protesta social? Luego, cuando salíamos a las protestas, resulta que... ¿En el mismo colegio? Sí, en el colegio. Fuimos descubriendo que existía una organización de los estudiantes secundarios que era la FESE, hasta ahora es la FESE. Entonces nos vinculamos a esta organización y, como le digo, ahí ya se debatían temas ya de política, de lo que estaba sucediendo en el país. ¿Y sus papás? Y bueno, mis papis, yo siempre en realidad me respetaban, siempre respetaron lo que yo pensara, porque nunca tampoco es que digamos, vieron un comportamiento indisciplinado o lo típico, ¿no? de ser una rebelde sin causa, no. Más bien ellos siempre me apoyaron, porque lo que yo aprendí acá, yo les decía a ellos y yo les contaba. Entonces decía, mira... O sea, no había nada que ocultar. Claro, es que no había absolutamente nada que ocultar. Lo que sí ellos así como que me decían, pero vendrás pronto. Tendrás cuidado. Sí, tendrás cuidado y cosas así. Pero de alguna u otra manera no se escuchaba, ¿no? Lo que pasó durante el régimen de Correa, que fue bastante la criminalización duro. De la protesta social. De la protesta social, así es.
más bien después es cuando ya me decían, o sea, el Correa no tiene límites y hay que tener cuidado con lo que se hace. Bien, y usted toda la vida, o sea, inició en el colegio y se mantiene hasta la actualidad con esta línea. Sí, sí, absolutamente. Del activismo prácticamente ahora. Exactamente, sí. O sea, siempre yo, desde que salí a las calles a protestar, hasta ahora no he parado y tampoco pienso hacerlo. Siempre habrá algo por qué reclamar. Lamentablemente, el sistema como tal es totalmente injusto y mientras existan injusticias, entonces yo creo que siempre habrá razones para seguir luchando. Bien. ¿Cómo llega usted al caso de los 10 de Luluncoto? Bueno, eso sucedió en el 2012. Sí, anteriormente en el 2007 más o menos empezó, digamos, un cambio al modelo económico y entonces empezaba ya a verse estos negociados del Estado con empresas transnacionales, al menos en la provincia de La Suay, con empresas transnacionales mineras. Y bueno, a partir de ahí la lucha se fue ya con los campesinos, con las comunidades. Y claro, las universidades en ese entonces estaban totalmente vinculadas a las, digamos, a las necesidades de esos sectores y también a lo que les lesionaba, ¿no? Como comunidades. ¿Y usted ya era dirigente estudiantil? Sí, y de ahí en ese tiempo ya universitaria. Y a partir de eso recuerdo que mi primera detención, porque en realidad lo que me pasó en Luluncoto es mi segunda detención, pero la primera detención fue más o menos en épocas del 2007, 2008. ¿Qué estaba haciendo? Ahí estuvimos en Tarqui, hubo una... ¿Con el Yacu? O sea, también sí estaba el Yacu, sí, también estaba el Yacu, pero en ese entonces me acuerdo que fuimos con un grupo de estudiantes a acompañar a los campesinos que se encontraban protestando en contra de la minería metálica. Entonces fuimos a acompañarlos, a apoyarlos y de repente asimismo había un decreto de estado de excepción, estaban policías y militares, empezaron a reprimir a la gente, entre esos a nosotros también, y claro, nos detuvieron ahí en ese entonces. Entonces nos trasladaron a la comandancia, ¿no? O sea, y en realidad todas las violaciones. ¿Cuánto tiempo pasó? Y eso ya era dentro del gobierno de Rafael Correa. ¿Cuánto tiempo pasó detenido? Ahí pasé, me parece que 24 horas, no fue mucho porque... pero solo en el comando nada más. Sí, luego cuando realizaron ya la audiencia de flagrancia, ahí la mayoría salimos, salvo mi compañera que en ese entonces también estaba estudiando Derecho y ella permaneció porque asimismo le pusieron en la mochila unas cosas y por eso ella se quedó. Sí, y ella se quedó y de ahí eso hizo que la universidad también se organizara porque ella era una estudiante de Derecho, que se organizara y asimismo conjunto con los profesores inclusive realizaron marchas para exigir la libertad de ella. Y yo recuerdo dos de mis profesores que me daba derecho civil, el doctor Jorgito Morales y el doctor Tenorio que me daba medicina legal, ellos iniciaron y tomaron la medida de una huelga de hambre para exigir la libertad de su estudiante. Entonces, eso también marca, ¿no?, la vida, porque imagínense, son profesores comprometidos, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, realmente ellos tienen vocación para eso, porque no es solamente el ir, dar clases, sino el de vincularse con los estudiantes y vincularse al punto de realizar hasta tomar este tipo de medidas para solicitar la liberación de un estudiante que sabían que estaba luchando por algo justo. Pero precisamente usted sale ya del tema de
de la protesta social por el tema estudiantil y se une al tema ambiental. Sí, así es. O sea, como le digo, empezó todo este tema del modelo económico, del extractivismo y bueno, nos íbamos percatando de cuál era el impacto que iba a tener en el medio ambiente estas actividades. Entonces hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy eso no ha parado y se ha vuelto una amenaza permanente. Entonces, a partir de eso empezó, digamos, ya la lucha por el agua, por la defensa del agua. Y se unieron ustedes a los actores políticos que estaban también reclamando, Yacu Pérez, por ejemplo, que siempre ha sido el defensor del agua allá en el Azuay. Sí, en realidad ahí hay varios actores, en la defensa del agua. Ahí están desde las comunidades principalmente, porque ellas son las que han tenido que poner sus cuerpos, su voz para protestar y enfrentarse directamente ahí en territorio con las mineras. Y de alguna forma los actores que han ido apareciendo a lo largo de la lucha de defensa del agua, principalmente Yacu Pérez, que prácticamente se ha abanderado de eso. Sí, se ha abanderado y fue, digamos, la persona que presentó una acción ante la justicia para tratar de detener uno de los proyectos, de los megaproyectos, en este caso el de Loma Larga, y presentó una acción de protección que finalmente llevó a la decisión de los jueces a que suspendan la actividad, como se mantiene hasta el día de hoy. Bien, y de ahí su vinculación con el caso emblemático de los 10 del Claro, Luluncoto. y a partir de eso, como se empezó ya todo esto de la defensa del agua, recuerdo que desde ese día, mejor dicho, el mes de marzo del 2012 se estaba organizando una marcha en defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos, así es como se la denominó, que venía desde el Pangui, desde Zamora Chinchipe. Eso se iba a realizar el 8 de marzo. Y el 3 de marzo nosotros nos convocamos con, en este caso a mí, mi compañero Luis Merchán, que también estaba estudiando Derecho en ese entonces y a quien conocí yo en la FEWE. Él me invitó a participar de esta reunión. O sea, no pensé que iba a tener así como estas consecuencias, pero fue una reunión, sí, de índole política, porque íbamos a debatir temas relacionados a lo que estaba sucediendo en el país. Nuestra participación, asimismo, en la marcha y también un documento defiende la democracia. Nos reunimos en la ciudad de Quito, en un departamento, en un sector de Luluncoto. Por eso es la denominación, ¿no?, de los 10 de Luluncoto, 10 en función del número de jóvenes, entre profesionales, estudiantes, todos activistas, y Luluncoto por el sector en el que estábamos. Pero, ¿cómo fue ese día? Bueno, ese día fue... Usted fue de aquí en la noche, supongo, en bus. Sí. Yo, para ese entonces, yo ya tenía un hijo de 3 años. 3 años. 3 años, y de nombre Maximiliano Rodríguez. Y bueno, aprovechando que mi esposo también no estuvo de turno y que tenía sábado y domingo libres, entonces yo dije, no, ahora puedo irme. Y así mismo me fui, y se supone que yo ya tenía que regresar de manera inmediata. No pensé que iba a durar 1 año mi regreso desde la ciudad de Quito. Ese día fue totalmente impactante porque... ¿Ustedes qué estaban reunidos conversando de la marcha? Sí, de la marcha, del summa causa. O sea, en realidad recién íbamos a empezar el debate, porque inclusive no nos conocíamos entre nosotros. Yo al único que le conocía era a mi compañera, al pana que le fue llevando. Sí, a mi compañero Luis Merchán, y el resto no. Entonces el compañero Pablo Castro, él se levantó, eso pasó más o menos a las 4 de la tarde. Él se levantó para presentarnos y
y a los 5 minutos ingresó El un GOE. fuerte contingente de agentes encapuchados. Rompieron la puerta para ingresar, o sea, entraron de manera violenta, totalmente. Nos ordenaron lanzarnos al piso y siempre apuntados con sus armas. Entonces nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, estábamos contra el piso, boca abajo, y esa era la orden. No podíamos alzar la cabeza, no podíamos mirarnos entre nosotros, no podíamos hacer nada. No sabíamos, o sea, ya en nuestras cabezas no se podía concebir lo que estaba sucediendo, porque no nos explicaban por qué ingresaron allá, no nos mostraron nunca una orden de allanamiento, una orden judicial, nunca nos explicaron nada. Así transcurrió buen tiempo, aproximadamente calculamos nosotros 1 hora, ahí botados en el piso, y solamente lo único que podíamos percibir era que entraba gente, salía gente, y claro, todos eran agentes del ULCO, del GOE, del GIR y de la Fiscalía. Luego nos obligaron a estar frente a la pared con las manos así, tras la nuca. Típica de la película. Y arrodillados frente a la pared, y todo el tiempo apuntándonos atrás. Nosotros, créanme que al menos lo que cruzó por mi cabeza fue que nos iban a matar y que nos iban a desaparecer, quizás como lo que sucedió con los hermanos Restrepo. Fue lo primero que se me vino a la mente, porque no estábamos cometiendo ningún delito, no estábamos haciendo absolutamente nada. Y sin embargo, o sea, nos trataban peor que delincuentes. Entonces, así nos mantuvieron, así mismo, como casi cerca de 2 horas contra la pared y apuntados todo el tiempo, no podíamos hablar. ¿Cuánto tiempo más? Casi fueron como unas 2 horas que estuve. Inclusive, O sea, la primera hora acostados boca abajo, y claro, ellos estaban con el pie en la espalda, porque yo me acuerdo que estaba boca abajo y medio me quise así como alzar, y de una me golpearon así contra el piso y ya, no podía moverme. Claro, los insultos, los vejámenes. Luego nos pusieron así de esa manera. Y recuerdo que mi compañero empezó a quejarse porque había tenido un dolor en la rodilla, alguna afección en la rodilla que no le permitía soportar mucho tiempo estar así arrodillado. Y sin embargo, nada, él empezó así como a quejarse y le dijeron quieto, ya con una serie de malas palabras, y claro, le pegaban en la espalda. Luego nos aislaron. Nos llevaron, al menos a las mujeres, nos pusieron en una habitación, habían 3 habitaciones en ese departamento. Nos ubicaron a cada una en esas habitaciones. Y luego perdimos de vista ya a mis compañeros, no sé a dónde les llevaron, pero a nosotros nos aislaron y ahí nos tenían interrogándonos. Igual. ¿Y ustedes qué decían? Igual arrodillados. O sea, el interrogatorio fue contra la pared. Fue ya cuando nos aislaron, ahí arrodilladas. Al menos a mí me tenían arrodillada y ahí me preguntaban. Y con la pistola también. Sí, y me preguntaban que qué estabas haciendo, que por qué se estaban reuniendo. Y yo decía, pero no, pues, o sea, ustedes explíquenos qué es lo que está pasando Mejor aquí. Ustedes que vienen acá. No, dice, sí ves, así. Y empezaban a burlarse porque eran 2 agentes encapuchados. Y empezaban a burlarse y decían, sí, es que ellos están preparados para no hablar, para no decir, ellos ya saben cómo comportarse. Y yo preferí ya no seguir hablando, porque el yo preguntar qué era lo que estaba pasando era peor, era para que me insulten, era para todo. Entonces, ¿le agredieron físicamente también? Claro que sí nos golpearon los agentes. Recuerdo que inclusive yo quería, porque ya era bastantes horas y quería irme al baño, y me dijeron, ya, Anete, ahí está el baño de esa habitación.
Entonces yo quise cerrar la puerta y dijeron, no, ahí. O sea, y mantuvieron la puerta abierta y yo tuve que nada, pues, o sea, ya mis necesidades, hacerlas ahí, a puerta abierta y a ojos de esos agentes. De esa manera nos trataron y eso fue como que el principio. En la habitación en donde me tenían, en el momento en que nosotros estábamos en el piso, así boca abajo, recuerdo que ellos nos pusieron nuestras cédulas, porque todos evidentemente llevan en sus pertenencias la cédula, eso es un documento con el que uno anda siempre. Entonces ellos nos pusieron al lado las cédulas y así, cuando todos estábamos en el piso, así, y recuerdo que mi mochila estaba en otra habitación, la mochila con la que yo había viajado. Y ahí estaba la cédula. Claro, entonces ellos se fueron, se rebuscaron ahí y sacaron. Y luego en la habitación que me tenían era una habitación común y corriente, no había absolutamente nada más que lo normal, ¿no? Que el velador, la cama, ya, el guardarropa. Los agentes, o sea, revisaron absolutamente todo, no encontraron nada más que nuestras pertenencias con las que íbamos, una mochila, nada más. Cuando nos tenían ya interrogando, en un momento dado nos sacan nuevamente a la sala y nos reunimos con todos mis compañeros. Pero no podíamos hablar entre nosotros, no podíamos ni siquiera mirarnos, teníamos que tener así la vista siempre al frente. Entonces, en un momento yo le veo a mi compañero, al Javier Estupiñán de Esmeraldas, sin una pieza dental y con la boca hinchada. Entonces es porque a ellos les golpearon también. Igual tratábamos de encontrar nuestras miradas para tener una explicación de lo que estaba pasando. De pronto alguien de ellos sabía algo, pero no, o sea, todos estábamos sin saber absolutamente nada. Cuando de pronto el más viejo de todos, el Víctor Hugo, le increpa a la gente y le dice, bueno, muéstrennos la orden de allanamiento, o sea, solamente le mandaron a callar y ya, no mostraron nada, no mostraron ninguna orden, ningún papel, ningún documento, absolutamente. ¿Y cuánto tiempo pasaron así en ese lapsus de estar con los...? Estaríamos ya que 4 horas aproximadamente, porque ya era noche. El lugar ese era como un condominio. Eso fue un sábado. sábado. Un edificio con departamentos, pero o sea, era como que todo bien, tan impermeable, así yo digo, porque o sea, nadie se daba en cuenta. Los policías ingresaron ahí y al menos en esa planta es como que ya nadie más, como que se detuvo el tiempo. Entonces no veía gente, ni siquiera los otros condominios, el otro edificio. O sea, nadie llegó. O sea, quedaron así como, claro. Pese a ver afuera las patrullas y toda la cuestión. Es que no había patrullas. Entonces, yo pienso, ¿no?, que no había patrullas, porque ya le digo, o sea, los vecinos era como si nada pasara. Cuando me tuvieron aislada, ahí recuerdo que alguien así prendió la luz del departamento del frente y yo así un poco como que alcé la mirada y así como diciendo, ayúdame, o sea, ayúdame, nos tienen aquí encerrados. Y recuerdo así claramente que lo único que hicieron es apagar la luz, así, porque no sé, por miedo. Entonces, fue fatal. Bien. ¿Y ahí les trasladan a ustedes a algún retén? No, de ahí, una vez que nos tienen ahí en la sala, dicen, uno de los agentes, porque previo a eso, antes de sacarnos de la sala,
llegó la fiscal Diana Fernández y en conjunto con el teniente, con el coronel Mauro Vargas, que era del Ulco. Y recuerdo que uno de los agentes le dice: mi coronel, no hay nada. Y él, así como el villano de las películas, dijo: ¿cómo que no hay nada? Si aquí hay bastante. Y ahí nos sacan a la sala y empiezan, y ahí nosotros pudimos observar que en la sala había una mesa y ellos habían ya colocado una impresora y con su laptop y las cédulas dispuestas así de los días. O sea, estaban elaborando la orden en ese momento porque no sabían quiénes éramos. La orden tanto de allanamiento como de detención la elaboraron ahí ese día, y eso todos mis compañeros te van a decir lo mismo, porque fue lo que nosotros vimos. Luego nos separan nuevamente, nos llevan a sí mismo a los cuartos en donde nos tenían, y cuando yo entro al cuarto veo en la cama un montón de papeles, un montón de documentos ya dispuestos así, y un periódico que no eran suyos. No eran míos, y de hecho ellos entraron con fundas. Entonces ustedes dicen, montaron las pruebas que ellos se llevaron. Absolutamente. O sea, es que eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Ellos ingresaron con documentos, forjaron absolutamente todas las pruebas, y luego cuando a nosotros ya nos aíslan, o sea, nos devuelven a la habitación, ya estaba empapelada esa habitación. Y recuerdo clarito que estaba un periódico del MPD en el velador, cosa que no estaba antes. Y de ahí sí, las fotos. Y de ahí ustedes a la cárcel. Y de ahí, claro, de ahí decíamos, bueno, dennos la llamada. No, pero eso no era todo, porque mi compañera Cristina empieza a gritar y a decir: ¿por qué me ponen eso en la cartera si eso no es mío, eso no es mío? Y entonces, nada, pues ella vio también eso, de que le estaban metiendo cosas en la cartera, cosas que no eran de ella. O sea, montaron todo. Luego luego llega la dueña del departamento y empiezan a gritar. Y empieza ella a increpar a los agentes y le dice: bueno, ¿qué pasa aquí? Este es mi departamento, los muchachos se iban a reunir, que no sé qué. Y nada, resulta que al momento mejor a la dueña del departamento le sacan, y entonces ahí recién es como que ya se volvió público, ya se enteró alguien de lo que estaba pasando adentro, y ahí sí, a sacarnos ya a la luz pública. Porque todo estaba fríamente calculado. Ellos sabían muy bien de qué manera hacerlo. Entonces, al momento, en ese momento ellos salieron y claro, ahí recién nos dan el derecho a la llamada. Cuando ya estaban... Ya eran casi 10:30 de la noche. ¿Y esto empezó a qué hora? Aproximadamente a las 4 de la tarde. O sea, luego de 6 horas. Nos sacaron, y claro, afuera ya estaban los medios de comunicación, claro, los medios que eran del gobierno públicos. En ese entonces, los TC, Gama, Ecuador TV. Sí, y recuerdo que los agentes decían: cúbranse porque están los medios así. ¿Y ustedes no? Nosotros, o sea, ingenuos, ¿no? Porque no, o sea, claro, te estaban tratando como un delincuente, lo menos que quieres es que te vean el rostro, y menos aún si eres inocente. Pero tampoco sabíamos que ya estaban los medios afuera, o sea, era todo ya fríamente calculado, como te mencionaba hace unos momentos. Luego nos llevaron mi compañera Fado Tapia, ella estaba embarazada. Y ella, al momento en que nos botaron al piso y nos trataban como animales... ¿No tuvieron consideración con ella? Nada, en lo absoluto, ni siquiera según la Constitución y bueno, el debido proceso,
te señala que una mujer embarazada no puede estar ni un segundo detenida. Ellos tienen otras medidas sustitutivas a la prisión a la preventiva. detención. Y nada, ella estuvo toda la noche, pasó con nosotros encerrada. Tanto es decir, nosotros dormimos así, en el piso. Porque aparte, ella en el retén. claro, porque aparte cuando nos detuvieron, ellos se mofaban de nosotros. La fiscal se mofaba de nosotros. Y ella, inclusive, como no sabían cuántos éramos ni quiénes éramos, no tenían ni siquiera, supuestamente ellos ya habían investigado antes, ¿no? No sabían cuántas esposas llevar, porque a la final la fiscal dijo, amárrenle con los cordones de los zapatos, y con eso nos amarraron los brazos. Se las pasaron manos. así, Pasamos ahí, amarradas con los cordones. amarrados con los cordones de los zapatos, y así nos llevaron. Bien. Pero a ustedes, ¿cómo creen que ellos se enteraron de esa reunión y por qué entraron de esa manera? Lo que pasa es de que... ¿Qué les hicieron Correa- ustedes para que hayan No, llegado más hasta bien ese punto? Es como que luego de una pasividad de las organizaciones sociales, de los movimientos colectivos, etcétera, es como que al organizarse esta marcha es como que se estaba reanimando esa fuerza, como que se estaba protestando. ¿Pero en creen contra de que alguien le filtró la información a Correa? No, dentro del expediente uno puede ver de que todo empieza con un seguimiento que le hacen a uno de nuestros compañeros, que es de Guayaquil, el compañero Royce Gómez. Entonces él había puesto en su cuenta de Facebook como que Va a algo haber la así, como reunión. una publicación de que yo soy revolucionario y que mi vida seguía conforme los lineamientos de izquierda, soy un proletario, cosas así, ¿no? Que yo digo, o sea, tú puedes... Claro, son mis redes sociales, yo puedo hacer lo que sea. Esa es parte de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de pensamiento. Y eso fue todo. Entonces empezaron a seguir, y así como a él, ¿a cuántos más, no? Les ubicarían ahí en redes sociales. Bueno, sí tenían un equipo experto en ese tiempo de la CNI. Entonces, empiezan, yo creo que a hackearle la cuenta, Y porque hay un seguimiento que le hacen a él, y nos mostraron ahí en audiencia de juicio. Que dicen, vean, Sí, por esto les estamos pero siguiendo. en realidad uno puede observar ahí, le observa al Royce saliendo de su casa, yendo al trabajo, subiéndose a un bus, bajándose del bus, regresando a la casa. O sea, ya estaban, una vida normal. ya estaban con agentes de encima ustedes. Claro, claro, al menos a mi compañero. Entonces, le seguían a él, y él a su vez le tenía de amigo al Pablo, y entonces como ya empiezan así a hacerle como ese seguimiento, ven que va a haber una reunión en Quito. Entonces dijeron, aquí es la oportunidad, aquí vamos a cogerles y vamos a acusarles de terroristas. Terroristas de subversión, sabotaje y terrorismo. Bueno, en realidad, en principio nos acusaron por más de 50 tipos penales que constaban en el antiguo Código Penal, porque era todo un libro, ¿no? Era el contra la seguridad interna del Estado. Pero todo nace en el 2011, en diciembre de 2011, cuando visita Juan Manuel Santos y existen estas bombas con mensajes en contra de la visita de Santos. Sí, de hecho la imputación que nos hicieron a nosotros fue por actos de terrorismo. Entonces, ¿por qué? Porque nos acusaban de hechos que habían sucedido en el 2011. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que se había dado estallidos, sí, de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, y que estas bombas se habían dado de manera simultánea. Y eventos de los cuales nosotros nos enteramos ya en la audiencia. Entonces ustedes no tenían idea de eso de... ¿Qué vamos a...? Ni sabíamos. Recién nos enteramos cuando ya el fiscal empieza a hacer su teoría del caso. ¿Qué fiscal? En ese entonces era la fiscal Diana Fernández. Entonces, y claro, nos acusan de eso, y sin embargo no tenían prueba alguna que nos vincule a esos hechos. Y a pesar de aquello, el juez, como claro, toda la justicia estaba en manos de Correa, porque él claramente lo dijo, yo voy a meter la mano
a la justicia. Ahí dijo, yo soy dueño de todos los poderes, yo soy el primer jefe. Así es, y lo hizo, y lo cumplió. Y claro, en ese entonces los jueces, que no veían más que cumplir con las órdenes del rey, de su majestad, entonces, sin prueba alguna, nos dictaron prisión preventiva y evidentemente nos formularon cargos, pero cargos que según inclusive el Código Penal tenían que ser individualizados y el tipo penal tenía que ser especificado. Sin embargo, nos dijo, no, es que ellos son culpables de los delitos contra la seguridad interna del Estado, pero sin especificar si se trataba de actos de terrorismo organizado, de rebelión, de los más de 50 tipos penales que constaba dentro de ese libro. Recién como al mes y medio ya realizan la imputación por actos de terrorismo. Entonces nuestra defensa fue en función de lo que nos acusaban. Evidentemente nosotros, ingenuos, pensábamos que íbamos a salir al siguiente día, que esto se trataba de una equivocación y que ya íbamos a salir. Que la justicia iba a brillar. Confiando en la justicia y confiando también en que vivíamos pues, en un Estado constitucional de derechos y justicia, cosa totalmente rara. Bien, de ahí el caso se vuelve mediático y ustedes reciben el apoyo de ese entonces la prensa independiente, entre comillas, del país. Sí, realmente ahí los medios de comunicación, sobre todo independientes, se volvieron privados, claves, digamos así, pero también de alguna u otra manera otros medios que le hacían oposición al gobierno. Entonces ellos también empezaron a difundir nuestro caso. Pero como trataban de golpearnos y de alguna u otra manera intentaban hacer que nosotros pidiéramos perdón, porque claro, con el ego que tenía Correa, lo que quería es que por poco... alimentar el ego, claro, y que pidamos perdón por un delito que no habíamos cometido, como lo que sucedió en algunos casos. Zurita, Villavicencio. Sí, con los del 30S, que algunos de ellos pidieron como el indulto. Entonces nosotros nos negamos. Porque no habían hecho nada. Porque éramos inocentes. Y les relacionaban también con el grupo de combatientes populares a ustedes. Sí, de hecho, esos actos de terrorismo decían que los había cometido los cabecillas, que éramos nosotros del Comando Nacional del GCP, del Grupo de Combatientes Populares. Y bueno, y nosotros éramos guerrilleros, ¿no? Guerrilleros subversivos, porque en varias sabatinas de esa manera se expresó en contra de nosotros, Rafael Correa. Y claro, no tenían prueba alguna, tanto es así que cuando se llegó ya a la audiencia de juicio, le preguntan al jefe del ULCO, a este coronel Mauro Vargas, al villano, qué pruebas tienen, ¿no? de que nosotros éramos el delito. GCP. Entonces llegó a la audiencia con un video bajado de YouTube y en el cual mostraban a unos sujetos encapuchados y salía las siglas GCP. Pero nuestros abogados le preguntaban que quiénes son ellos, si alguno de las 10 personas que están aquí forman parte y están en ese video, porque ese video aparte venía mezclado con imágenes de las protestas en Chile, de los carabineros en Chile, o sea, y el experto vino con ese tipo de pruebas, cuando en materia penal, para poder enervar el estado de inocencia de una persona, tiene que ser una imputación objetiva, las pruebas tienen que llevar a convencer al juez de que es culpable. En este caso, con un video de YouTube, pretendía relacionarnos a un grupo subversivo. Bien, pero ustedes les dictaron sentencia también. Sí, después de un proceso totalmente irregular, dictan la sentencia, ni siquiera
por el tipo penal que nos acusaron, que era actos de terrorismo. Entonces, ¿por qué sino por figura terrorismo organizado. ¿Por qué? Porque no pudieron probarlo uno. Entonces tenían nada, que ahora agarrarse de algo vámonos, para que el caso no se les caiga. Vámonos por la reunión, porque estuvieron reunidos. Entonces, cuando fue la audiencia de formulación de cargos, el ministro en ese entonces del Interior, José Serrano, ya tenía planificado una rueda de prensa, ya nos mostró a los medios como terroristas. Se parece bastante a un amigo de nosotros que él sentencia por redes sociales y cree que, y está seguro de que eso es. La cuestión es de que... Se adelanta. Claro, la cuestión es de que los jueces hacían eco de eso. Entonces, lo que se decía en las sabatinas eran Ya órdenes directos para los se jueces. dictaba sentencia. Claro, entonces uno veía las sabatinas y ya sabía qué es lo que iba a pasar. Bien, ¿cómo fue la vida en la cárcel del Inca? Bueno, el encierro para nada es agradable y más aún cuando eres inocente. Cuando es eso injusto. es una injusticia total. Y si le sumas a eso el hecho de estar separada de tu hijo, esa fue la tortura más grande. Esa fue la injusticia más grande. Separarme de mi hijo y así, de esa manera tan abrupta, tan dura. El gobierno fue tan perverso, tan cruel, que cuando nosotros estuvimos ya privados de la libertad 1 mes y medio aproximadamente, ordenó allanamientos en las casas, en nuestras casas y en mi caso particular, en la casa de mis padres. En el operativo que ellos le denominaron Sol Rojo, Sol en Rojo. marzo. Sí. ¿Y por qué Sol Rojo? Porque todo lo que pintaba a rebeldía, porque todo lo que pintaba a oposición para ellos era considerado delito. No tenías derecho de alzar tu voz, no tenías derecho de oponerte, de disentir, no, en lo absoluto. Estaba criminalizado el pensamiento. Fue así. Entonces, ya dentro de prisión, o sea, la cárcel es el reflejo de la sociedad, no hay más. Allá igual en la cárcel del Inca de mujeres estaba dividido en bloques. Entonces estaba el bloque antiguo, el bloque medio y el bloque nuevo. Y de alguna manera era como la sociedad que está dividida en clases sociales. Los de clase baja, media y alta. Los que tienen poder y etc. Los que tienen las influencias y todo. Sí, y de la misma forma era adentro. Nosotros, todo el tiempo que estuvimos, siempre tratamos de involucrarnos en las pocas cosas que se hacía y en los pocos talleres, charlas. Estábamos en todo porque teníamos que ocupar la mente. Distraernos. Es que eso es una caja. Yo recuerdo que en algún momento quise, porque yo siempre he estado acostumbrada a hacer ejercicio, porque esa es otra de las cosas que me inculcó mi padre. Y recuerdo que yo quise hacer eso en la cárcel, pero me sentía como un ratón así en una caja, corriendo y no, eso te deprimía. Pero por otro lado también el hecho de estar injustamente y el tener el apoyo de la gente afuera, el tener tantas y tantas muestras de solidaridad, venían a visitarnos todos los días que eran de visita, que eran miércoles, sábados y domingos. Aparte de la familia llegaban otras personas. Aparte de la familia llegaban personas, imagínate, yo viviendo en Cuenca y allá estaba en Quito, no tenía a nadie, mi familia que venía cada 15 días por la distancia, ¿no? Pero sin embargo nunca me sentí sola porque siempre me sentía apoyada por gente que sin conocerme, sin embargo venía y me daba un abrazo de apoyo, un abrazo de solidaridad. Y ahí eso fue lo que a nosotros. Y también daba clases también en la cárcel. Sí, yo di, o sea, es así tan paradójica las cosas que habían muchas personas que eran analfabetas
Y de alguna forma lo que uno hace afuera, hace en todo lado. Entonces uno queriendo mejorar, ¿no?, las condiciones de aquellas personas, conversaba, se involucraba y uno iba tocando, o sea, la realidad, porque yo decía, yo sí he visto así gente que padece, que tiene necesidades, pero ya al rato de llegar allá conocí más a profundidad la problemática, ¿no? Entonces, eso hizo que hiciera un grupo, les empezara a dar clases, y viendo eso me llaman de las funcionarias mismas del Ministerio de Justicia, que estaban encargadas del departamento educativo, y me dicen, ¿quieres dar clases? Dice, ya un poco de manera formal, inclusive remunerada, o sea, no era mucho, pero ya era algo. Es algo. Claro. Entonces, y claro, empecé a dar clases ahí y todavía ¿Alguna remunerada. alguna experiencia ahí en prisión, aparte de lo que nos acaba de contar? Bueno, sí, lo que me impactó muchísimo es los niños que viven ahí dentro de la cárcel. ¿Hay niños en prisión? Sí, en ese entonces los niños podían estar hasta los 3 años, y a partir de eso ya tenían que ver una persona afuera que se encargara de ellos, o les mandaban a casas de acogida. Entonces, la realidad o sea, es que ese ambiente no es, si para un adulto no es en lo absoluto agradable, no es un centro de rehabilitación, ahí no se puede rehabilitar ni un animal. Y sin embargo, estaban niños ahí. Y me acuerdo que ya a partir de las 8 de la noche nos encerraban ya en las celdas, nos ponían así ya picaporte afuera, no podíamos salir para nada, ni al baño dentro del pabellón. Entonces, igual los niños también estaban encarcelados, a pesar de que ellos tan inocentes no habían cometido en lo absoluto delito alguno, si eran niños, criaturas. ¿A ustedes le negaron el habeas corpus también? Sí. Para terminar un poco esto de los guaguas, ellos, o sea, tú escuchabas así, los llantos, cuando querían irse al baño, señor guía, así esas vocecitas tan pequeñitas. ¿Y usted compartía gritando. prisión? Sí, yo vivía con mi compañera Cristina Campaña, y también con mi compañera doña Mónica, que le decíamos. Sí, con ella compartimos todo el tiempo que estuvimos. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí? Un año.